Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se han conectado. Gracias por estar allí acompañándonos, aunque no los podamos ver directamente. También es un ejercicio de fe, imagínense. Pero qué bueno que podemos usar estos medios. Hoy día, domingo 31 de enero, ya mire qué rápido pasó el primer mes de este año 2021, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo. Y no queda otra que aprovecharlo al máximo e intentar hacer cosas que puedan ir más allá de la brevedad del mismo, de la brevedad del tiempo. Esta mañana, dicho sea de paso, hemos tenido en nuestra iglesia Bíblica Maranga un tiempo muy especial vía Zoom, y siempre será una oportunidad si usted quiere acompañarnos, favor de contactarse con nosotros para tal fin. Y también, como siempre, por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde usted puede encontrar ahí los mensajes que están ahí desde siempre. Y también, si gusta, síganos en nuestra cuenta de Facebook. Muy bien, ya estamos allí para continuar una de nuestras dos series, nuestra serie sobre el libro de Hechos, Contagiando a Cristo, ¿no? Nada mejor que ese contagio, sí es el que vale. Y los días domingos por la mañana, como ya hemos mencionado, estamos en una nueva serie, Inyectando Vida. Bien, le invito a que ya abra su Biblia, acompáñenos al libro de Hechos, ¿no es cierto? Estamos ahora entrando al capítulo 25, en este largo suceso, evento que tiene que ver cómo Pablo está compareciendo, siendo inocente, abiertamente probado, demostrado, reconocido, pero está compareciendo. Y como nos diría Pedro, qué privilegio, ¿no? Ese tipo de comparecencia, ¿no? Cuando se nos acusa de otras cosas, ¿no es cierto? De las cuales evidentemente somos inocentes, no como culpables, no, Pedro dice, no por entremeterse en el ajeno, etcétera, sino siendo culpables de ser seguidores de Cristo. Qué buen cargo. Y como hemos animado, ¿somos culpables de eso? Ojalá, ¿no le parece? Y así que Pablo está ahí, ha llegado vía estas terribles circunstancias, las cuales Dios las tiene al control, pero llegó ya hasta el gobernador, ¿no es cierto? Y hemos visto cómo también las reacciones pueden darnos una apariencia engañosa. Pero bueno, nosotros como no podemos ver los corazones, tenemos que siempre obrar sin acepción de personas y aprovechando cada oportunidad para compartir el Evangelio de Cristo. Y hemos visto cómo recuerdan Félix, qué terrible, tenía sus intereses personales. Parecía ser alguien interesado en el Evangelio. No, estaba interesado en otras cosas. Es uno de aquellos los cuales escribiría Jesús, pero con la S de un signo monetario. Bien, estamos ahora en Hechos 25. Pablo ha sido por estos manejos de intereses políticos dejado allí, recuerdan, para congraciarse con los judíos. Es lo último que hace Félix, y allí vamos a ver qué ocurre. En Hechos 25, versículos 1 al 5, y una vez más vamos a ver algo que ya hemos, valga la redundancia, visto, ¿no? Una reiterada oleada, ¿no es cierto? Una andanada de manifestaciones de la oposición. Y con base en eso vamos a preguntarnos una vez más cómo obra la oposición espiritual, una vez más para estar alertas, para entender estos mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cómo obra? ¿Cuáles son los mecanismos que usa la oposición espiritual? De eso vamos a hablar. Y hemos titulado a nuestro pasaje no sobre una posición espiritual, que es lo que como creyentes siempre debemos estar firmes, sino no la posición, sino la oposición espiritual. Como siempre, acompáñenme unos instantes de oración. Señor, gracias te damos por este día, por el tiempo que nos diste esta mañana y ahora la oportunidad de abrir tu palabra y usar estos medios de poder compartir el Evangelio y que tú hagas que tu palabra corra. Gracias por aquellos que están conectados y aquellos que lo han de oír a posteriori. Bendice una vez más tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo obra la oposición espiritual? Y permítame señalarles 5 aspectos de cómo obra la oposición espiritual. Son obvios, reiterados, pero valga la oportunidad. Recuerde que en condiciones usuales esto se suele decir en los ámbitos cuando ocurren estos enfrentamientos llamados de guerra, ¿no? Y el éxito está entre comillas, en conocer a su adversario. Claro que sí, y es lo que vamos a ver. Y vamos a ver entonces cómo obra la oposición espiritual. Primero, la oposición espiritual utiliza adversarios personales. Versículo 1, Hechos 25, del 1 al 5, en esta noche. Y dice el versículo 1, llegado pues Festo, recuerdan, es el nuevo gobernador, ¿no es cierto?, que reemplazó a Félix. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, ¿no es cierto? Y dice ahí versículo 2,
y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Hasta ahí nuestra lectura. Y entonces tenemos que recordar que la oposición espiritual utiliza adversarios personales. Si bien nuestra pelea es espiritual, nunca es contra personas. Sin embargo, es más bien contra poderes espirituales. Estas potestades espirituales van a promover promover esta pelea, este enfrentamiento espiritual a través de personas. Van a ser sus operadores. Así que es lo que vamos a ver aquí a estos operadores. Y ahí en el versículo 2 vamos a encontrar que son dos tipos de operadores o de adversarios personales. El primero son adversarios religiosos. Dice ahí versículos y los principales sacerdotes. Y esto nos recuerda una vez más que fueron los religiosos que rechazaron al renuevo. Estoy usando un término de la profecía, al renuevo, es decir, a Jesucristo, ¿no es cierto? Y eso es la lamentable paradoja, contradicción que vamos a encontrar en la historia siempre, que son aquellos que supuestamente tienen contacto, conocimiento, los religiosos, aquellos que en quienes vamos a encontrar paradójicamente, contradictoriamente resistencia, rechazo, rebelión y otras cosas. Y aquí están una vez más los principales sacerdotes. Fíjese qué paradójico. También vamos a encontrar que estos adversarios personales son adversarios muy representativos. Dice versículo 2, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos. Y vemos que son adversarios representativos, los más influyentes judíos. Así que ahora entendemos por qué, cómo se maneja esto. Satanás, el diablo, va a usar, ¿no es cierto?, a gente religiosa, a gente que está en esos ámbitos, ¿no? Así que mire qué peligroso puede ser la religión. Ahora nosotros no estamos predicando la religión, no estamos predicando el cristianismo. A propósito, estamos predicando a Cristo, que es muy diferente. Y qué peligroso pueden ser los religiosos. Y miren, son religiosos de una posición o influencia especial. Dice aquí, los más influyentes de los judíos. ¡Wow! Y esto se conoce en ámbitos muy comunes, ¿no? Sociales, políticos, ¿no? De escoger estratégicamente a ciertas personas. Hoy le llaman justamente influencers. Es el término que se usa en las redes. Así que Satanás, la oposición, utiliza este tipo de adversarios personales. Así que, ¿quién sabe? Esto puede explicar, no justificar por qué es que tengamos, quién sabe, en este momento algún tipo de oposición y viniendo de personas, ¿no es cierto?, muy religiosas, personas hasta creyentes que creen en Dios, en una Biblia y que son influyentes. Sí pasa, sí hemos tenido esa experiencia ingrata y es de verdad inexplicable muchas veces. Pero bueno, sabemos que la mente, la inteligencia espiritual, la autoría espiritual está ahí, tiene que ver con Satanás. Pero recuerden, la oposición espiritual utiliza adversarios personales. Qué tremendo. Segundo aspecto, hemos dicho que vamos a mencionar 5. La oposición espiritual utiliza audiencias públicas. Una vez más, auditorios públicos. Y ahí dice que versículo 2, que los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él, ante Festo, contra Pablo. ¿No? Noten, así que se presentaron ante él contra Pablo. Ellos van a ir y usar los aspectos públicos, ¿no es cierto?, para manifestar esta oposición. Ya lo dijimos anteriormente, ellos no buscan en la solución de esto, porque eso es o el juicio o el castigo que sea, no, lo que buscan es muchas veces el escándalo, se suele llamar así, ¿no es cierto?, el aspecto público y otros términos que no vamos a mencionar. Y aquí vemos cómo va a utilizar esas audiencias públicas. Se presentan ante él contra Pablo. Así que ya sabemos a qué se va a apelar. Por eso es que en la Escritura un criterio a propósito para tratar justamente, si ese es el espíritu de solucionar, arreglar situaciones interpersonales, uno de los criterios se llama la discreción. Repito, el ser discreto. El ser discreto es un criterio bíblico. No estoy hablando del secreto. El secreto siempre es satánico. Eso de que nadie más lo sepa. No, ningún secreto. Lo discreto es diferente. Lo saben los que tienen que saberlo. Usemos una ilustración común. Eso está establecido en las leyes. Los médicos tienen información que no tienen el derecho a difundir, pero lo tienen que saber. Imagine que no lo supera el médico. No puede cumplir su función, ayudar. El paciente con mayor razón tiene que saberlo, pero nadie más, y a menos que ellos lo permitan.
igual. Entonces, qué importante es la discreción, dicho sea de paso. Y aquí, ¿qué buscan? La oposición espiritual utiliza audiencias públicas, el escándalo y otras cosas que no son lícitas, el chisme, la murmuración, etcétera. Todas estas cosas no hacen sino el buscar el que sea público. No interesa si es verdad. Hemos visto en el caso de Pablo, no eran ni fundadas, pero eso es lo que buscan. Esté atento, ¿no es cierto? Las audiencias públicas. Ahora, como creyentes, si fuera ese el caso, la Escritura nos dice que tenemos que vivir una vida, una conducta correcta, y eso debe darnos una conciencia tranquila, limpia, sin ofensa ante Dios ni ante los hombres. No hay ningún problema. Pero tampoco no caigamos en ese tipo en estos mecanismos. Estemos alerta. Tercer mecanismo, hemos mencionado que la oposición espiritual utiliza adversarios personales. Utiliza, segundo lugar, audiencias públicas. En tercer lugar, la oposición espiritual utiliza apariencias piadosas. Sí, mire lo que dice aquí. Estos, los principales sacerdotes, versículo 2, y los más influyentes de los judíos, se presentaron ante él, ante Festo, contra Pablo. Y note, le rogaron. Miren, muy piadosos, muy educados. Le rogaron, dice aquí, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. ¡Qué educación! ¡Qué formalidad! ¿No es cierto? Eso es lo que la Biblia habla sobre una apariencia de piedad, una falsa piedad. Le rogaron pidiéndole contra él como gracia. Y la Biblia nos advierte justamente. Es más, Satanás conoce muy bien de esto. Él conoce esos ámbitos que nosotros ni un día conoceremos, pero ni alcanzamos hoy a imaginar. ¿A qué me refiero? Los ámbitos celestiales, la misma presencia de Dios. Por eso él sabe disfrazarse como ángel de luz. Y sus emisarios, sus operadores también. Pablo advierte a Timoteo, a través de él a nosotros, que vamos a enfrentar a justamente aquellos que son enemigos del Señor, pero tendrán apariencia de piedad. Y la Biblia advierte categóricamente, apártate de ellos. Así que qué peligroso es esto de la apariencia de piedad. Entonces utiliza las apariencias piadosas. Aquí están rogándole, pidiendo contra él como gracia. Imagínese, qué terrible es un desengaño, o el engaño en sí, y más tarde este desengaño, ¿no es cierto? Y esto tiene ribetes pues de traición, y la traición no viene de un enemigo. Un enemigo no puede decir, este enemigo me traicionó. No, este enemigo, si es así, cumplió su función, era un enemigo. Decimos de una traición o un traidor, de alguien que nunca consideramos un enemigo, de alguien que nunca consideramos adversario o algo por el estilo. Y aquí están presentándose muy piadosamente. Así que la oposición espiritual va a utilizar apariencias piadosas. Así que no están diciendo que la apariencia piadosa sea mala, correcto. No, hay que serlo y parecerlo. Aquí el problema es parecerlo, pero no serlo, sin serlo. Así que tengamos cuidado en eso. No juzguemos, diría el Señor Jesús, según las apariencias, sino con justo juicio. Así que aquí está otro aspecto de la oposición espiritual. Cuarto aspecto, estamos mencionando cómo obra la oposición espiritual. Miren lo que estaba, a lo que estaba una vez más expuesto el apóstol Pablo. ¿Por qué delito? Ninguno. ¿Por qué cargo? ¿Por qué error? Ninguno. Ni civil, ni social, ni religioso. Pero a que vea. Cuarto aspecto. La oposición espiritual utiliza amenazas peligrosas. Es muy serio. ¿Y qué dice aquí? Dice el versículo 3 que estos, pidiendo contra él en su apariencia piadosa, como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. Escuche, preparando ellos, estos los sacerdotes y los más influyentes de los judíos, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Amenazas peligrosas. Estos no se iban con juegos, era cosa seria. Era una cosa, como ya habíamos visto anteriormente, se habían hecho un voto, ¿recuerdan? Que no estarían dispuestos tal dedicación, que ni comerían ni beberían, encomiable. Y mire cómo puede haber tal dedicación para lo malo, tal entrega para lo pecaminoso, lo corrupto, etc. Y aquí vemos cómo ellos estaban preparando una celada para matarle en el camino. Mira a qué punto. Una vez más, qué malos eran. Sí, no hacían sino emular a Satanás, quien ha venido para hurtar, matar y destruir. El enemigo de nuestras almas, un tipo de lo que quiere hacer Satanás. Así que mire cómo sí hay amenazas peligrosas. Ahora, el problema
no es morir. Todos nacemos para morir. ¿Sabía eso? Todos nacemos para morir. Es de lo único que estamos seguros. Y en estas circunstancias que estamos viviendo mundialmente no cabe duda. Ese no es el problema. El problema no es morir. El tema es si estamos, qué entendimiento tenemos de la muerte. ¿No es cierto? Si tenemos un entendimiento de la vida, nuestra vida va a repercutir aún en nuestra muerte. Si tenemos un entendimiento correcto del propósito de nuestra vida, veremos que la muerte no es un accidente ni es un azar. Así que por eso el apóstol Pablo decía, en vida o en muerte, si vivimos, viviremos para el Señor vivimos, Romanos. Y si morimos, también. Así que no es el problema la muerte, el problema es que esta no tiene que ser sino para glorificarle a Él, cuando Él lo diga. Y aquí ellos están tramando esta celada, imagínense, qué terrible, qué cobardía, qué deslealtad, así es. Así que si espera usted encontrar del diablo o de sus seguidores algún tipo de compasión o consideración, está equivocado, está esperando, como dice un dicho, que peras al olmo, que el olmo de peras, pero es una cosa terrible, amenaza peligrosa, una celada para matar. El diablo, ese es su propósito. Si lo quiso hacer con el mismo Señor Jesucristo, y él pensó que cuando Cristo llegó a la cruz había obtenido victoria, y no se dio cuenta que ahí obtuvo su derrota total. Imagine. A propósito, si llegáramos a morir en una supuesta circunstancia, digo supuesta porque Dios tiene todo el control, está bajo en una supuesta circunstancia así, la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué bendición! Vamos de vacaciones, vamos con el Señor, no se preocupe. Pero ellos, la oposición espiritual puede llegar a ese extremo. Hemos dicho 4, nos falta una. La oposición espiritual, repaso, utiliza adversarios personales. Segundo, utiliza audiencias públicas. Tercero, utiliza apariencias piadosas. Cuarto, utiliza amenazas peligrosas. Por último, la oposición espiritual utiliza acusadores potenciales. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? Acusadores potenciales. Y dice ahí el versículo 5, dice, cuando Festo responde, dice, los que quieran, leo la parte segunda del versículo 4, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Una vez más, ¿qué vemos aquí? Lo infundado, lo injusto, ¿no es cierto?, de esta celada, de estos acusadores. Pero si quieren acusarle, venga. No es que hubiese acusación, pero ya sabemos. Entonces, ¿de dónde va a venir la oposición espiritual? De acusadores potenciales. Imagínense, no tenían cargos, pero bueno, si quieren, bueno. Qué terrible, ¿no? Hay personas que no les interesa eso, ¿no? Y viven de acusar, de buscar, de crear. Como diría Jesús, tienen un ojo malo, ¿no es cierto? Suspicaces. Esto de ahí viene de ser sospechoso, de sospechar de todo el mundo. Y muy probablemente es porque están proyectando lo que hay en ellos, no lo que esperan encontrar en otros. Como diría un dicho común, el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Y aquí, mire esta autoridad, qué vergüenza diciendo, y ustedes, ¿no? Los que de ustedes puedan, desciendan conmigo, vengan conmigo, y entonces si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. ¿Cómo es que decir, miren, vamos a acusarle mientras eso sí hay? Pero el tema no es así, el tema no había. Pero noten, se va a usar acusadores potenciales. ¡Wow! ¡Qué terrible! Eso es lo que Satanás pretende hacer, manejar este tipo de oposición. Mira, hasta aquí hemos visto un pasaje, ya anteriormente habíamos visto un párrafo así, donde todos los detalles tienen una nota negativa. Y una vez más, ¿para qué nos sirve? Para estar advertidos de cómo es la oposición. Pero mire aquí, y aquí todavía no ha aparecido el accionar de Dios directamente, pero en este mismo contexto, mire cómo termina, versículo 4, y aquí vamos a ver cómo la oposición espiritual está y es neutralizada. Versículo 4, pero Festo, ante esta apariencia piadosa de esta celada, pero Festo, versículo 4, respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. ¿Qué vemos? Toda esta preparación, toda esta oposición estaba neutralizada. Pablo estaba custodiado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y no dice aquí que fuera Dios directamente, su familia, sus amigos. Estaba solo humanamente hablando. No, pero estaba custodiado. ¿Y quién? Y Dios usa a esas mismas personas. El orden que había establecido. ¡Wow! Esto es desafiante, aleccionador.
cómo la confianza, la fe de Pablo era tal, y su confianza, su fe no era defraudada. Él estaba siendo custodiado por los que mismo eran parte pasiva no de esta acusación infundada. Así que hemos dicho, la oposición espiritual está neutralizada. Todavía en este pasaje no está vencida ni desaparecida, pero por lo menos neutralizada. ¿Qué vemos? Que Dios, en su control, Él maneja todas las cosas. Así que si van a hacer algo, es porque Dios, en medio de esas circunstancias, aún quiere utilizarnos y lo puede hacer. Qué buena oportunidad, como hemos dicho antes, para cuando se nos cuestiona, y en serio, ¿no? Cuando hay acusaciones, qué buena oportunidad para hablar de nosotros mismos. No hay otra. No tengo yo derecho para hablar de mí. Eso sería egocéntrico, jactancioso, etc. A menos que estén acusando. Qué buena oportunidad. Así que, como diría Pablo, que algunos predican a Cristo por motivaciones incorrectas y otros, como debe ser, por glorificar. Y si nos acusan, qué buena oportunidad, qué buena ocasión. Como se suele decir, gracias por la pregunta. Que recuerdan, se dice en inglés question. Gracias por el cuestionamiento. Nos da lugar para testificar. Así que ya sabemos cómo obra la oposición espiritual. Termino creando la expectativa para el siguiente estudio, que usted nos acompañe. ¿Y ya sabe cómo obra Dios? ¿Ya sabe qué es lo que hace Dios en medio de estas circunstancias? Pues que eso alimente nuestra fe. Será interesante, como dijera un creyente histórico, será interesante ver lo que haga Dios. Y eso es lo interesante. Estamos terminando el primer mes del 2021, que no va a ser mejor que el 2020. Será interesante ver lo que haga Dios. ¿Tiene usted esa expectativa? Le animo a que esa expectativa tenga como fundamento la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por que nos anima siempre que en los momentos más difíciles nuestro socorro viene de Jehová. Que cuando no vemos solución delante, detrás, a la derecha o a la izquierda, es que viene de arriba. Gracias por que tú así nos has prometido, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.